Llévate solo los recuerdos, deja solo tus huellas. Jefe Seattle. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Muy buenos días, estudiantes, es hora de despertar, ya que después de esta maravillosa experiencia en el Hotel Cabañas Bamboo Mindo, nos da un gusto volverlos a ver en el día 2 de la salida a Tencamu. Comenzaremos nuestro día con un delicioso desayuno en el restaurante de la hostería, compuesto de café, jugo, acompañado con tostada, huevo revuelto, tocino y fruta, para recargar energías e iniciar el día con mucho ánimo. Luego de esto realizaremos el respectivo check-out para poder dirigirnos a nuestro primer atractivo del día, que será el Centro Turístico Mochili Abraham Calasacón. Tomaremos la E25 Troncal de la Costa para poder llegar a Santo Domingo de los Áchilas, que es una de las provincias de la República del Ecuador y que forma parte de la región Costa. Históricamente es conocida como la provincia de los Yumbos. Su territorio está en la zona del trópico húmedo. Toma su nombre de los Áchilas por la etnia ancestral de la zona. Su capital es la ciudad de Santo Domingo, también conocida como Santo Domingo de los Colorados, por la costumbre de los indígenas Áchilas de pintarse el pelo de color rojo con achote. Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar. ¿Sabías qué es el achote para esta cultura? El achote es un fruto que mantiene una conexión ancestral con su etnia, porque según la historia que maneja la nacionalidad, su uso nació de la epidemia de la viruela, que en el pasado les ayudó a protegerse de esta epidemia y a no morir, ya que ellos, con la ayuda de instrucciones de los maestros ancestrales, pudieron colocarse achote tanto en el cabello en el caso de los hombres y achote en el cuerpo. Muy bien, ahora hemos llegado a nuestro destino, el Centro Turístico Mochili Abraham Calasacón. Este es uno de los centros dedicados a la preservación de la cultura sáchila. Su nombre Mochili se debe a la unión de dos palabras afiquis, mu, que significa achote, y chili, corazón de algodón. Un grupo de 30 sáchilas se dedica a repoblar y rescatar las plantas medicinales y de origen nativo. El bosque se ha preservado para evitar que se pierdan las tradiciones sáchilas. Los estudiantes serán recibidos con la danza y música de la alegría. Este baile originalmente se lo hacía solo para la fiesta de la Casama, que significa nuevo amanecer. Con esta presentación, Renacimiento Sáchila muestra las tradiciones de esta fiesta con el compartir de alimentos entre los miembros de la comuna, los rituales de florecimiento y la toma de la ayahuasca. Después de un recorrido por el sendero ancestral, nos transportaremos a través de las costumbres, tradiciones y sobre todo la cosmovisión sáchila. Con la ayuda de un guía nativo sáchila, recorreremos durante aproximadamente 2 horas las siguientes estaciones de experiencia sáchila. En la primera tenemos la estación Mumununya. En este lugar conoceremos la historia de la nacionalidad sáchila, palabra básica del saludo, historia del achote y del mali en la pintura corporal sáchila. La segunda estación, llamada Citaya, es un lugar donde aprenderemos sobre la vestimenta, pigmentos y tejidos sáchila. Ahora como tercero tenemos la estación Chupoca.
Aquí nos explicarán la terapia medicinal con piedra de vapor y el beneficio de las plantas medicinales de la etnia. En la cuarta estación Chidepelevi tendremos una breve explicación de la fauna que habita en los bosques de la región, como aves, nutrias, monos aulladores, peces e insectos. Como quinta estación está Matutoya, lugar en el cual nos darán una breve explicación sobre la vivienda y alimentación sáchila. En la sexta estación Poneya nos encontraremos con la caverna del Sachipone, en la cual tendremos una experiencia sensorial y de aromas. Además aprenderemos sobre la cosmovisión sáchila y su relación con la naturaleza y sus energías. Y como penúltima estación encontramos a Teraya, donde a través de la música y danza sáchila, con el tiempo de la bailoterapia, aprenderemos sobre la danza dentro de su cosmovisión. Y para finalizar, la estación Lanza, que mediante una demostración veremos la práctica de la caza, pesca e intercambio de deportes ancestrales. ¡Qué increíble!, ¿verdad?, aprender sobre esta cultura. Después de conocer y aprender sobre la cultura sáchila, los estudiantes se deleitarán con un almuerzo tradicional compuesto de mahito de tilapia, que viene acompañado con arroz, ensalada, yuca y una deliciosa bebida. A continuación veremos cómo se prepara un mahito de tilapia. Los ingredientes que necesitamos son tilapia, sal. Para el envuelto se utilizarán 3 hojas de bijao y tiras de fibra de paja toquilla. Primero se limpia la tilapia y se sazona con sal por fuera y por dentro del pescado. Como segundo punto, se debe limpiar las hojas de bijao y ponerlas al fuego para volverlas flexibles. Como tercer punto, se extienden las 3 hojas de bijao, se coloca el pescado, después se envuelve el pescado en las hojas de bijao y se lo amarra con las tiras de paja toquilla. Posteriormente se coloca directamente al fuego por alrededor de 20 a 25 minutos y se los vira cada 10 minutos hasta que estén listos. Por último se lo acompaña con yuca cocida, plátano verde, carabato yuyo, palmito cocido, ensalada o ají. Después de este nutritivo almuerzo, nos dirigiremos a nuestro siguiente atractivo, que está ubicada en la provincia de Esmeralda, también conocida como San Mateo de Esmeralda. Es una de las ciudades ecuatorianas que es cabecera cantonal con el cantón del mismo nombre, así como la urbe más grande y poblada de la misma. Se localiza en la orilla derecha de la desembocadura del río Esmeralda, al norte de la región litoral del Ecuador, a una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar y con un clima lluvioso tropical de 25 grados centígrados. Ahora nos dirigiremos por la vía E20 para así llegar a la playa de Tonsupa, la cual está ubicada a unos 5 kilómetros de Atacames y 21 kilómetros de Esmeralda. La misma tiene una extensión de 6 kilómetros aproximadamente y sus aguas son transparentes con un color verdoso. Por la ubicación geográfica y por la afluencia del mar y de la cordillera occidental de los Andes principalmente, el clima del lugar varía entre tropical, subtropical húmedo, subhúmedo y subtropical muy húmedo. La temperatura promedio es de 23 grados centígrados y la máxima es de 32 grados centígrados con su clima que es tropical subecuatorial. Tonsupa se encuentra bañada por el río Tonsupa y por una serie de quebradas menores. También cuenta con una infraestructura turística tan importante como Atacames, para satisfacer nuestras necesidades y de todos los turistas que lo visitan. En el sector del malecón de la playa se encuentran reunidos los comerciantes, que ofrecen diferentes servicios como el alquiler de sillas y parasoles, así también como alimentos y bebidas y alquiler de tablas. También podremos divisar las cabañas que son conocidas como covachas,
donde los turistas pueden disfrutar de música variada, cócteles y muchos servicios más. Después de pasar por esta maravillosa playa, nos dirigiremos por la vía Atacames Esmeralda a nuestro lugar de alojamiento, que se encuentra en el cantón Atacames, también conocida como Santa Rosa de Atacames. Es la cuarta urbe más grande y poblada de la provincia de Esmeralda. Se localiza al norte de la región litoral del Ecuador, asentada en una extensa llanura a orillas del Océano Pacífico, atravesada por el río Atacames a una altitud de 6 metros sobre el nivel del mar y con un clima lluvioso tropical de 25 grados centígrados en promedio. Es famosa en todo el Ecuador por poseer una de las playas más grandes del país y una de las más cercanas a Quito, que gracias a la amabilidad de sus habitantes han hecho que este balneario sea uno de los más concurridos y populares de la zona. Ahora nos encontramos en el Hotel Marqués, conocido como uno de los mejores hoteles de Atacames, que se encuentra frente al mar. Su capacidad es de 172 habitaciones muy bien equipadas, las cuales contienen televisión, wifi gratis, secadora de cabello y más amenidades que permiten albergar grupos empresariales y familias cómodamente. Por su ubicación, el acceso a todas las distracciones de la localidad estarán garantizadas. Al ingresar realizaremos el respectivo check-in para luego dirigirnos a nuestro siguiente atractivo, que es el Mirador El Peñón del Suicida. Este es un mirador en donde se puede contemplar el mar en todo su esplendor y tener una vista panorámica impresionante de las playas de Suba, la playa de Atacames, la isla de los pájaros y parte de la playa de Tonsupa. Este mirador natural de forma calcárea de 80 metros de altura separa las playas de Atacames y las de Suba. Se puede cruzar de una playa a otra bordeando el peñón y caminando entre rocas, cangrejos y pequeñas olas. Aquí podremos pasear y disfrutar de una mágica e hipnótica vista panorámica. También podremos hacer fotografías y llevarnos maravillosos recuerdos. Este icónico lugar cuenta con una leyenda muy peculiar. ¿Quieres conocerla? Continuemos. Esta leyenda habla sobre el amor que existía entre la princesa Suba y el príncipe Tonsupa. Esta historia comienza con una guerra tribal, que al producirse llegaron noticias a la princesa de la muerte de su amado. Esto la entristeció y la motivó a saltar desde lo más alto del peñón, perdiendo la vida. Sin embargo, las noticias eran falsas, pero el príncipe, al enterarse de la muerte de su amada, también subió al peñón y se lanzó para compartir con ella el mismo trágico destino. ¡Qué gran historia que sin duda nos deja una hermosa reflexión! Luego de esta interesante historia nos dirigiremos a nuestro siguiente punto, que es la playa de Atacames, caracterizada por pertenecer a la zona de vida de bosque seco tropical bordeada por cocoteros, la cual carece de especies arbóreas, ornamentales y pastizales. La playa de Atacames tiene una extensión aproximada de 5 a 6 kilómetros y 500 metros de amplitud, con una temperatura que oscila entre 21 grados centígrados y 32 grados centígrados. El lugar cuenta con cabañas típicas, música, danza, bebidas tropicales y lugares en donde se puede encontrar una amplia gastronomía muy típica, donde podremos dedicar todo el tiempo del mundo a tomar sol y sobre todo disfrutar del mar. Aquí se pueden practicar deportes acuáticos como el parapente, donde se puede disfrutar desde las alturas la dimensión y naturaleza de la playa de Atacames, con las cuales nos adentraremos un poco al mar para vivir experiencias extraordinarias y extremas en esta inigualable playa. Y para finalizar este asombroso día, regresaremos nuevamente al Hotel El Marqués para deleitarnos con una exquisita cena que ofrece su restaurante Shamu,
que consta de una cazuela esmeraldeña. La base de este plato típico siempre lleva plátano, que es el ingrediente universal de la cocina ecuatoriana. Los pescados o mariscos pueden variar según la disponibilidad. Luego de deleitarnos con esta exquisita comida, los estudiantes procederán a realizar sus respectivas actividades de evaluación del día, para posteriormente ir a sus cómodas habitaciones y así descansar, para el siguiente día levantarse con mucha energía y ver qué nos tiene preparada esta aventurera salida.